Buen día para todos. Nos encontramos en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro para nuestro devocional el día de hoy. Le he puesto como título Cristo nuestro ejemplo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro ejemplo, Señor, como lo vamos a ver hoy. Gracias por permitirnos conocerte y seguirte, Señor. Eso es tu deseo y también el nuestro. Ayúdanos a que así sea, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo 21 dice de la siguiente manera: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. De acuerdo a esta última versión, nos dice que todos, sin excepción, hemos sido llamados. ¿Llamados a qué? A hacer lo bueno. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuáles podrían ser las razones para hacer lo bueno? Hay muchas, por supuesto que hay muchas en toda la Biblia, pero de acuerdo a este capítulo, solo veremos 3 razones que pude encontrar aquí. La primera sería porque somos una nación santa, un pueblo que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por su misericordia. El punto número 2, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y punto número 3, porque Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Consideremos el punto número 1, porque somos una nación santa, el pueblo de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz por su misericordia. Dice el versículo 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas nosotros somos, empieza diciendo el versículo 9, es decir, no que seremos, sino que ya somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que Dios nos escogió primeramente para que seamos su familia. Eso es lo que significa la palabra linaje, familia. También somos un pueblo adquirido por Dios. Y por si fuera poco, somos una nación santa. Y esto debe llamar nuestra atención para vivir en santidad. Y también como real sacerdocio, debemos anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Es Cristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ya que en otro tiempo no éramos pueblo, como dice en su palabra, pero ahora somos el pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. Entonces, somos llamados a ser una nación santa. Punto número 2. Somos llamados a hacer lo bueno porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Versículo 11. Amados,
Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, comienza diciendo Pedro, es muy lindo cuando la Escritura nos recuerda que Dios nos ama y en ese amor nos ruega como extranjeros y peregrinos. Es decir, somos un pueblo que vamos de paso hacia esa morada eterna que Cristo fue a preparar para nosotros, ya que Él dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así es que vamos de paso. La eternidad, por supuesto, no está aquí en la tierra, está con Cristo. Entonces, continuando con el versículo 11, dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra abstenerse en su original es restringirse a uno mismo de los deseos carnales que están en una lucha o en una batalla continua en nosotros, de acuerdo a este versículo. Para esto Pablo recomienda morir al pecado. ¿Dónde lo dice? En Romanos 6, versículos 11 al 14. Escuchemos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que, ¿cuál es la recomendación de Pablo? La recomendación es mueran al pecado o considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, donde ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, presentándonos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que, ya que estamos de paso y somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. También el apóstol Pedro en este capítulo, en el versículo 24, lo dice de esta manera. De acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, lo dice así. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Así es que otra manera a la cual hemos sido llamados es a morir al pecado, porque vamos de paso como extranjeros y peregrinos a esa morada eterna que Cristo fue a hacer para nosotros. Punto número 3. Porque Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque
También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es el texto base de este devocional, donde todos somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Veamos algunos ejemplos escritos en los versículos 22 y 23 de este mismo capítulo. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí tenemos 4 ejemplos de Jesucristo. El primero, nunca pecó. Tremendo ejemplo a seguir. Para esto nos dice Jesús en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es un acto o un símbolo de morir a uno mismo cada día. Y mira lo que dice Jesús: cada día, es decir, diariamente durante toda la vida. Punto número 2. Ni se halló engaño en su boca. Jesús dijo algo muy fuerte a los hombres mentirosos entre los que se encontraba. En Juan capítulo 8 versículo 44 dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, mientras Satanás es homicida y es mentiroso, en Jesús nunca se halló engaño en su boca. Un ejemplo a seguir. Siguiente ejemplo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Entonces, ¿qué hacer para seguir su ejemplo? En la palabra de Dios para todos dice: Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Es decir, Él oraba cuando le maldecían, cuando padecía, y lo dejaba en manos de Dios, para que Él, que juzga con justicia, se encargara precisamente de hacerle justicia. Conclusión: tenemos un llamado a hacer lo bueno, porque somos un pueblo que Dios escogió y adquirió por la obra de Cristo en la cruz. Para Él somos una nación santa y como tal debemos vivir. Además de estar anunciando constantemente las virtudes de aquel, de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y no nos debemos amoldar a ella. Cristo prometió hacer una morada eterna para vivir con Él por toda la eternidad. Y mientras llegamos a esa morada, debemos abstenernos de nuestros deseos carnales, muriendo al pecado y permitiendo que Cristo viva en nosotros. Cristo es nuestro único ejemplo a seguir, porque Él nunca pecó ni engañó a nadie, y cuando lo maldijeron no maldecía, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice el versículo 25, el último verso de este capítulo.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, gracias, porque en efecto éramos descarriados, éramos sin pastor, no teníamos ejemplo de nada, Señor, ni de nadie, y si lo tuvimos fue para hacer lo malo. Pero tú eres nuestro pastor, Señor, y tú nos has dado ejemplo para que te sigamos. Padre, gracias porque todo lo que nos mandas, todo lo que nos dices, tú lo viviste, Señor, para seguir tus pisadas. Ayúdanos a seguirte por toda la vida. Ayúdanos a ser como tú. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, bendiciones para todos y nos escuchamos en una próxima ocasión.